1:35, nos vamos a ir hasta el Palacio de Tribunales. Habla el ministro Hugo Dolmetsch. Escuchamos lo que sucede hasta ahora. 185-2014 sobre nulidad proveniente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción y caratulado contra Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Ricardo Baeza Martínez y Felipe Parra Zanetti por cuasi delito de homicidio. Se ha designado ministro de Fe a la oradora señora Graciela Gómez por imposibilidad de asistir de la persona que había sido designada en la vista de la causa. La sentencia que debemos dar a conocer en la parte dispositiva dice lo siguiente: por estas consideraciones y de acuerdo además a lo dispuesto en los artículos 360, 373 y 374 del Código Procesal Penal, se rechazan los recursos de nulidad deducidos a fojas 426, 450 y 480 por las defensas de Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Ricardo Baeza Martínez y Felipe Parra Zanetti contra la sentencia de 10 de diciembre de 2003, cuya copia está agregada a fojas 1 y siguiente de este legajo, y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 100022767-4 RIT 251-2012, los que en consecuencia no son nulos. Esta decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros señores Kinse Miller y Brito, quienes estuvieron por acoger uno de los capítulos del recurso y que se refiere específicamente a la aplicación de la pena, y no estuvieron de acuerdo ellos con que se aplicara el 351 del Código Procesal Penal para los efectos de la cuantía de la pena. Es todo, regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del ministro señor Hugo Dolmetsch y del voto disidente el ministro señor Kinse Miller. Rol número 185-14. ¿Es todo? ¿Sí? ¿Sí? Quiero saber si estos votos en contra son solo con la cuantía de la pena, pero no por la absolución. No, por eso digo, no. Por la cuantía de la pena. Por la cuantía de la pena. La sentencia íntegramente queda a disposición de los señores abogados de inmediato en la secretaría de esta Corte. Muchas gracias por la asistencia y le reitero las excusas. Terminada la audiencia. Bien, escuchábamos entonces lo que sucedía ahí en el Palacio de Tribunales. Si usted recién se está incorporando, lo resumo en una resolución. Entonces, respecto al caso Alto Río, ha dicho el ministro Hugo Dolmetsch, el vocero de la Corte Suprema, que se rechaza recurso de nulidad por caso Alto Río. Recordar que el caso Alto Río estuvo muy en boga, muy conocido además a partir del terremoto del año 2010, donde seguramente usted recordará se han implementado una serie de acciones judiciales para encontrar a los responsables de este edificio que terminó con la vida de personas y que además se destruyó completamente al ladearse y que estaba instalado en un sector muy céntrico además de Concepción. Bueno, esto es el año 2010, se han hecho una serie de acciones, como les decía yo, y se ha determinado entonces rechazar recurso de nulidad. ¿Quién nos va a entregar los detalles ahora? Es nuestro compañero Felipe Leiva, que ya está en pantalla. Felipe. Así es, Katy, porque ustedes ya lo escuchaban, se rechaza esta nulidad que habían solicitado las defensas de los tres ejecutivos de Inmobiliaria Socovil, la que estaba a cargo del edificio Alto Río, la construcción más emblemática, por así denominarlo, del 27F. Estamos precisamente con el abogado de los tres ejecutivos, Alejandro Espinosa. Abogado, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo recibe finalmente esta decisión de la segunda sala penal de la Corte? Bueno, la Corte resolvió los recursos, los ha rechazado, nosotros no tenemos más comentarios, esta cuestión quedó a firme y ejecutoriada. Algo pasó que me... ¿De nuevo? La Corte Suprema ha rechazado los recursos. Entiendo que hay dos votos de minoría respecto a la cuantía de la pena que estuvieron por acoger los recursos en esas causales. Es un fallo que tenemos que estudiarlo para hacer los comentarios desde el punto de vista del derecho. Creemos que es una sentencia que sienta un precedente complejo en cuanto a la responsabilidad de los ejecutivos y directores de empresas, que nosotros no compartimos, pero es la Corte Suprema la que ha resuelto esta materia y no queda más que acatarlo. Ustedes decían que se habían vulnerado derechos constitucionales a lo largo de este proceso. Eso es lo que sostuvimos los recursos y lo sostenemos. Creemos que presumir de derecho la responsabilidad penal, utilizar normas civiles que establecen presunciones de derecho,
no son y no había jurisprudencia en ese sentido de la Corte Suprema, así que esperaremos ver el fallo para hacer los comentarios pertinentes. Gracias por conversar con nosotros. Parte entonces las primeras reacciones acá en la segunda sala penal de la Corte Suprema de nuestro país, teniendo en cuenta lo que se acaba de dar a conocer, este rechazo de la segunda sala a esta petición de nulidad que había presentado el abogado de los ejecutivos. Hablamos de Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, para dar a conocer finalmente el tema de la pena que se le había dado en una segunda instancia. Recordemos que aquí se apelaba a la nulidad para llegar a un tercer juicio oral, 1.852 millones de pesos. Eso deberán pagar los 3 ejecutivos de indemnización, más 3 años de presidio remitido. Vamos a tratar de trasladarnos un poco, Katy, porque también está el fiscal Julio Contardo, regional de El Biobío. Vamos a ver si nos podemos correr un poquito. Estamos en la segunda sala, estamos en vivo. Vamos a escuchar al fiscal. Esto es un mensaje importante para toda la comunidad, el hecho de dar término, digamos, a este proceso. Fiscal, ¿cómo recibe esta determinación de la segunda sala de la Corte Suprema? Bueno, con tranquilidad, con la convicción que desde un principio tuvimos en el sentido de seguir adelante con esta causa, de ejercer la acción penal pública, de confirmar las pruebas que nosotros teníamos en un inicio del desarrollo de un trabajo en equipo, colaborativo, que implica un esfuerzo tremendo, por cierto, pero detrás de eso había el dolor de las víctimas, el sufrimiento de muchas personas y la convicción de nosotros en que estos hechos eran constitutivos de los ilícitos por los cuales habíamos acusado, y hoy día se reafirma esa convicción del Ministerio Público y tenemos un fallo condenatorio. Fiscal, con esa reafirmación, ¿era ambiguo finalmente pensar que se podía llegar a la nulidad teniendo en cuenta las pruebas que ustedes habían presentado en las 2 ya instancias anteriores a que la definición que escuchamos hace poco del ministro Godolmech? Bueno, la convicción la tuvimos siempre. Desde que iniciamos los alegatos nosotros manifestamos que en nuestro concepto los recursos de nulidad no tenían asidero, que el fallo era contundente, que las pruebas eran contundentes, y hoy día la excelentísima Corte Suprema ha ratificado ese parecer del Ministerio Público y por cierto de los querellantes. Nos asiste la convicción del trabajo bien realizado y por cierto la alegría para muchas personas, digamos. Claro, gracias por conversar con nosotros. Entonces, Katy, las reacciones de ambos lados finalmente de esta resolución del máximo tribunal del país, la segunda sala penal de la Corte Suprema, da cuenta entonces finalmente de esta decisión, rechazar esta petición de nulidad de la defensa de los 3 ejecutivos de la inmobiliaria Socovil a cargo del edificio Alto Río. Recordemos que estamos viviendo una situación similar en cuanto a los movimientos telúricos en el norte. Obviamente esto nos hace recordar lo que pasó el 27F, teniendo en cuenta esta construcción, la más emblemática, la más simbólica, que deja a 8 personas fallecidas, a 7 gravemente lesionadas. Y una de ellas está acá. Vamos a ver si podemos conversar un poco. Nos vamos a mover un poco, Katy, y perdona finalmente, Verónica. Estamos en vivo, si puedes acercarte un poquito, por favor. Estamos con una de las personas que fue afectada físicamente, en este caso, con el derrumbe del edificio Alto Río. Hoy estaba en el 8º piso. Nosotros pudimos conversar con ellos hace un par de semanas cuando comenzaron los alegatos orales. Verónica, estamos en vivo en CNN Chile. ¿Cómo recibe? Te veo muy emocionada con esta decisión que acaba de dar la segunda sala penal de la Corte. Sí, estoy muy contenta. Siempre esperé esta justicia. Y por fin hoy día, después de tanta lucha, obtuvimos la justicia que estábamos buscando, y solamente queda agradecer a Dios que tantas fuerzas nos dio para seguir la lucha, a los ministros, a la fiscalía que se pasó con nosotros. Nosotros pudimos conversar hace 2 semanas, Verónica, acá también en la Corte, cuando empezaron los alegatos orales. Tú me decías que lo único que se anhelaban era esta justamente respuesta que se acaba de dar a conocer por parte del máximo tribunal del país. ¿Es lo que necesitaban para finalmente terminar con este ciclo de dolor que tú me decías? Sí, una parte de la justicia que esperábamos, y todavía tenemos que seguir luchando en los juicios civiles que nos queda, pero ya eso ya no es tanto como esta lucha que estábamos obteniendo, así que con esto ya
obtenemos lo que estábamos buscando. Gracias, Verónica, por conversar con nosotros. Disculpa, estamos en vivo. Es la reacción de una de las personas afectadas físicamente con este derrumbe del edificio Alto Río el 27 de febrero del año 2010. Ella estaba en el 8º piso en esa madrugada. Fatiga para muchas personas afectadas, viviendas afectadas y esta construcción simbólica que cae en Concepción y que da cuenta finalmente de las responsabilidades que se cometieron respecto a la construcción. Cabe recordar que en la primera instancia se había condenado en este caso a René Petinelli, el ingeniero calculista, 800 días de presidio. En la segunda instancia, que finalmente a ello apelan hoy día la defensa y que tuvieron la respuesta contundente, la segunda sala penal de la Corte Suprema, fueron condenados Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza. La pena que se le había dado eran 3 años de presidio remitido, más un pago de indemnización bastante alto, 1.852 millones de pesos, que eso era lo que habían apelado la defensa de los ejecutivos de esta empresa a cargo de la construcción de Alto Río y que tienen obviamente la respuesta contundente por parte del máximo tribunal de nuestro país al rechazar esa nulidad y dar cuenta obviamente de que le da luz verde a esta pena que había decretado el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Con este testimonio de Verónica, una de las afectadas, ella quedó en silla de ruedas luego de este fatídico desastre natural que terminó y que finalmente es parte de la pena. Se le acusaban estos 3 ejecutivos a cargo de la inmobiliaria Socovil de 8 cuasi delitos de homicidios y 7 cuasi delitos de lesiones graves. Eso es el panorama que queda obviamente manifiesto con esta ratificación del máximo tribunal del país, la segunda sala penal de la Corte Suprema, que da cuenta del rechazo a la petición de nulidad que había hecho la defensa de los 3 ejecutivos a cargo de la construcción y obviamente de toda la inmobiliaria del edificio Alto Río, edificio emblemático, construcción simbólica de lo que fue el 27 de febrero, Katy. Claro, hay votación disidente, lo decíamos que tenía que ver con las penas, lo explicaba también el abogado querellante, pero finalmente, el abogado defensor, Diego, pero finalmente la situación viene a ratificar las condenas que ya se habían aplicado y también con el testimonio de las familias. Hay que decir que han esperado 4 años para poder tener resolución respecto a este caso que se convirtió sin duda en lo más visible de los efectos del terremoto del 27F. Gracias, Felipe Leiva, por el detalle. Por supuesto que quedamos atentos a cualquier novedad. Buenas tardes. Hasta pronto.